Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, ahora sí toca dar esta crítica para la película del Joker, una verdadera obra maestra de este año, una verdadera obra maestra en cuanto a una película de su tipo, ¿no? Porque realmente ha marcado un parangón de lo que es pues este género, un género bastante realista, un género en el cual pues nos va llevando de la mano poco a poco esta gran dirección que tiene de Todd Phillips la película, en este sentido, en el que te va metiendo en el personaje, en el cual vas viviendo poco a poco el cómo se fue transformando en aquel personaje. Porque hay bastantes cuestiones aquí que podemos analizar en esta película, en el sentido que viene, ¿no? Y muchos han hablado sobre esto. ¿Realmente el hombre es bueno o nos vamos haciendo malos? ¿O qué tal si todos somos malos, pero el simple sistema es el que hace que tengamos estas cadenas que nos impiden hacer lo que quisiésemos a veces, ¿no? Cuando la locura se presenta, cuando todo parece perdido, cuando las circunstancias están ahí, pues sacamos el peor lado que tenemos, ¿no? Ya lo he tratado en anteriores videoprogramas, en este sentido de que ¿qué podría pasar en determinado caso de algún evento, ¿no? Un evento muy fuerte y en donde tú tienes que sobrevivir, ¿no? ¿Cómo te comportarías? Porque ahí sí es o vives tú o sigues tus normas morales, etcétera. Y de ahí va esta película, esto en el cual ha escandalizado a muchos, que realmente varios críticos le han dicho a la película, ¿sabes qué? No tengo los intestinos para ver eso, ¿no? ¿Por qué voy a ir a sufrir para ver toda esta violencia, todo esto? Y es precisamente porque es todo aquello negro que existe en la sociedad, que existe dentro de todos nosotros, y a lo que nos aterra llegar a pasar, o a lo que nos aterra pues ver que realmente mucha gente está así, ¿no? Porque esto habla de trastornos mentales, trastornos por los cuales mucha gente pasa, que a veces no se dan cuenta. Y hay una frase que escribe Arthur, este es el personaje, el Guasón o el Joker o el Bromas, como le quieran decir, ¿no? Él escribe algo interesante, y es que dice que la peor parte de tener un problema mental es que la gente espera que tú te comportes como si no lo tuvieses, ¿no? Y es que es verdad, ¿no? Vemos por ejemplo en la actualidad que ya para todo hay nombre para algo, ¿no? Si un niño se comporta demasiado travieso, si no puede concentrarse, le dicen, mira, tiene el síndrome de hiperactividad con déficit de atención, ¿no? Y ya mandan medicamentos para que el niño se tranquilice, para que pueda poner atención, etcétera, ¿no? Todos esperan que todos nos comportemos bajo algunos estándares normalizados. Y con esto, pues ahora sí, vamos en verdad a ver quién es este Joker, cómo es que se fue transformando en todo esto. ¿Por qué esta cuestión de que todos crean o quieran que tú te comportes de cierta manera, que te comportes como si no tuvieras dicho trastorno? Y es que él de joven tuvo bastante traumatismo en su vida a lo largo de su niñez y demás, por sus padrastros. Y esto lo lleva realmente a tener que acudir a terapia ya en su vida adulta. Padece de un trastorno en el cual tiene una risa involuntaria de repente, y esto molesta a la gente. Hay una escena donde está en un autobús con un niñito que está enfrente de él, y de repente la señora se voltea, ¿no? Porque le está haciendo unas caritas y todo al niño para hacerlo reír. Y la madre del niño se molesta, ¿no? Y contesta de manera bastante altanera, y bueno, esto desencadena la risa involuntaria, y le muestra una tarjeta explicando lo que él padece, este tipo de cuestión, ¿no? Para que le dice, es que tengo risa involuntaria, una disculpa, porque esto puede incomodar a la gente, pero no es lo que yo realmente quisiese hacer. Eso es ya algo, cuando está en estrés empieza a reírse. Entonces vamos viendo que él es un personaje que trabaja de payaso, que trabaja en fiestas infantiles, para una compañía, es decir, no es su propio jefe, entonces tiene que estar pues mal viviendo. Es un personaje que vive con su mamá, ella padece una discapacidad, entonces tiene que estarla cuidando y lidiando con el día al día. Es decir, vive al día, tiene ahí trabajos bastante malos, por ejemplo, el estar anunciando alguna tienda, tiene un letrero, y de repente pues ya ven, viene toda esta minoría de niñitos en una ciudad en un momento, porque todo esto refleja el Nueva York, que es ciudad gótica en este caso, en este sentido, pero de los años 80. Entonces pues la ciudad gótica está en una crisis bastante fuerte en cuanto al tema económico. Los niños están por ahí, lo agarran, le dan una paliza, y bueno,
te van pintando prácticamente todo lo peor que le puede llegar a pasar a alguien en su vida, ¿no? Como el jefe incluso lo regaña y le dice que si no le devuelve el cártel, aunque él haya dicho que lo robaron, pues lo van a despedir. Bueno, no lo van a despedir, pero sí le van a descontar de su poquita nómina ese cártel. Entonces todas estas cosas te van llevando de la mano el director para que te vayas poniendo en los zapatos de este personaje, en cómo todo lo peor que podrías esperar, pues le va a pasar, ¿no? Como esto de que recortan las terapias sociales, que es ayuda gubernamental, más aparte les daban los medicamentos y todo, y pues le dicen, ¿sabes qué? Es que pues, van a cerrar estos, hay recortes y pues ni modo, ¿no? A esta gente no les importa las personas como tú y ni como yo, ¿no? Que era la psicóloga social. Entonces empezamos a ver cómo empieza a cambiar a raíz de todo esto, esta situación de que se van agravando sus problemas mentales, se van lidiando, van mezclándose con lo que, pues, qué es lo real, qué es lo irreal en la cosmovisión o el cómo él interpreta el mundo, porque esta gente, pues, obviamente, tiene una noción de la realidad bastante diferente. Aquí estamos hablando, señores, o sea, de un verdadero psicópata. Entonces vamos viendo cómo es que todo aquello, que todas estas barreras que él formó para intentar ser de cierta manera normal, encajar dentro del mundo, de la sociedad, de lo que su mamá le había dicho desde pequeño, que él había venido a este mundo pero para hacer a los demás reír, para tener una sonrisa en la cara. Y poco a poco vamos viendo que todo este intentar de ser aquello que le dijeron que tenía que hacer y de encajar en el sistema de las normas sociales y todo, pues lo tienen totalmente desquiciado, pues no también como lo que acaba haciendo, ¿no? Sino que también es esta situación en la que él realmente no se siente que importe realmente la vida, ¿no? Hasta escribe en uno de sus notas y todo lo demás que le dijo la psicóloga. Y en uno de estos apartados él escribe que pudiese llegar a ser más importante su muerte que lo que su vida valió. Son cosas así que pues realmente nos describen una persona deprimida, una persona que realmente no tiene autoestima, que intenta hacer algo pero que ¿quién es él? ¿No? Ese es el misterio que siempre ha habido dentro del Joker. ¿Cuál es su origen? ¿Por qué actúa así? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? Y aquí él involuntariamente se transforma para la gente en todo una especie de luchador social, un líder que le da voz a todas las minorías, pero que realmente él jamás, y hasta él lo menciona, yo no soy político, a mí no me interesan nada de esas cosas, ¿no? Pero así lo ha sido siempre ha sido una persona que inspira a los demás en el sentido de que le sigan. Y él, a raíz de un ataque que sufre en el metro, estaba viendo cómo 3 personas estaban pues intentando abusar de una mujer, en el sentido de que la están molestando, le están tratando de, ya saben, ¿no? Lo que pasa cuando hay este tipo de acoso. Entonces él se empieza a reír, pero por lo mismo, cuando empieza el nerviosismo se ríe, y estos 3 tipos se le empiezan a acercar y le dicen pues que es tan gracioso, ¿no? Y bueno, lo agarran a patadas, se los apaña. Y anteriormente, después de que lo habían golpeado estos niños a él y que le habían robado el cartel para con destruirlo, a raíz de eso, uno de sus compañeros le dice: toma esta arma, protégete, no te dejes, y pues realmente me caes bien y todo, pero si tú no puedes llegar a imponerte, siempre van a regresar por más. Y bueno, en esta ocasión él desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, ¿no? Se defiende, porque seguían apañándolo, ya estaba abajo y pum, saca el arma. Y bueno, saben cuál es lo siguiente, y no es nada más defenderse, sino que sí, ahí vamos viendo toda esta transformación de este personaje, a irse dando cuenta que no sintió absolutamente nada por haberle hecho eso a estas 3 personas, ¿no? Que posteriormente descubrimos que eran pues altos ejecutivos de una de las Wayne Industries, y que pues estaban ahí todo consternado. Thomas Wayne, que es el papá del que posteriormente iba a ser Batman, Bruce Wayne. Y bueno, ¿no? Vemos ahí en la televisión que todos están consternados por estos respetables, entre comillas, ¿no? Personajes, porque esta película nos va mostrando pues lo que es la realidad, ¿no? Cómo es que no importa las clases altas, las clases bajas, en todo lo que es el ser humano, pues hay obscuridad.
Hay obscuridad en este sentido y en el cómo ahora vemos que aquí estos grandes oligarcas, esta grande elite, en el sentido de que se creen como pues los más respetables y demás, pues vemos que terminan en grandes escándalos que terminan opacando en muchas ocasiones a lo que pasa en las clases bajas, ¿no? Ahí tenemos muchos ejemplos de la gran élite que pues está ahí, los niños, ¿no? Ya saben a lo que me refiero. Pero bueno, volviendo a la película, porque es eso, es ese reflejo. Esta película tal cual pone esa crítica social en cómo es que, quién es el monstruo, cómo es que todo lo peor puede hacer que a veces la gente termine derribando todas aquellas barreras que pueden estar ocultando un monstruo. Y ahí va el dilema otra vez, ¿nacemos buenos o nacemos malos? Si todos nacemos buenos, ¿la sociedad es la que nos termina orillando a eso? ¿O simplemente todos somos malos? ¿O somos seres instintivos? Y la sociedad simplemente ha creado normas para mantenernos, pues, de cierta manera con un bozal psíquico, una cadena mental adecuada para que no nos rebelemos, ¿no? Ahí vemos posteriormente como Arthur, pues, se da cuenta que no sintió nada, sino que sintió placer, se sintió vivo por primera vez. Porque esto de estar intentando agradar a la gente, y es que él no era una persona graciosa, el que se riese en determinado momento, en el que estuviese vestido de payaso, pues no significa que alguien sea bueno en la comedia, ¿no? Es esto que aparece en otras cosas, que él era un cómico frustrado y demás, y aquí igual, él quiere, pero no realmente porque a él le nazca ser el mejor de los payasos, sino porque su mamá le había metido esta cosquillita siempre, ¿no? Tú viniste a este mundo para hacer reír a los demás. Pero toda la vida, por más que intentó, vemos que lo pateaba, lo bulleaba, lo asfixiaba y lo tenía, pues, desgraciadamente atrapado ahí, en eso que era una pesadilla para él, ¿no? El estar en un departamento viviendo día a día con su madre y, bueno, no tiene pareja. Vemos que es una persona que empieza a ver, por ejemplo, dentro de esta necesidad que él tenía de encajar, pues ve a una vecina y nada más porque ella le hizo una mueca, pues él creyó que había algo y se va. Pues vemos escenas por ahí en las cuales él va con ella, ¿no? Que va a comer, van a una cita, lo acompaña a uno de sus stand-ups y demás. Pero posteriormente vemos que todo esto él se lo inventó. Ya son alucinaciones bastante fuertes y esto nos deja ver que padecía un serio trastorno. Vemos, por ejemplo, cómo incluso al inicio de la película él ve uno de estos estandoperos, esta gente o showmans que aparecen ahí en la televisión estadounidense, y vemos que él se imagina como si él hubiese dicho una gran frase, ¿no? Yo cambiaría todo este público, todos estos flashes, por tener un hijo como tú, ¿no? O sea, ya vemos que muchas de estas cosas que él está sufriendo, no sabemos si es algo que él se imaginó o en verdad era algo que le estaba pasando, ¿no? Porque ojo, ahí va pasando todo y es una película tan buena en este sentido que al final te deja planteándote algo muy interesante que yo espero que ustedes me comenten aquí. Pero bueno, vamos avanzando y en uno de estos stand-ups a los que él asiste, pues queda en ridículo porque por el mismo nerviosismo que él tenía y al ponerse ante el público, le empieza la risa, da unos chistes malos, está leyendo. Y bueno, este showman, el que él admiraba, el que él veía desde siempre, el que veía junto con su mamá este programa, pues se le ocurre decir, mira, ahora todo el mundo quiere hacer lo que yo hago, ¿no? Vean esto. Y presenta este corto en donde él estaba en el stand-up riéndose y diciendo estos chistes falsos, diciendo que pues él de pequeño todos le decían y se reían cuando él les decía que él quería ser payaso, quería ser un gran cómico. Y todos se reían de él y dice, ahora nadie se está riendo, ¿no? Y bueno, él presenta esto, se ríe de él, todo el público se ríe y ahí va, una más, otra más que lo van orillando cada vez más y más y más a llegar al extremo de punto de quiebre, ¿no? Él, por ejemplo, su mamá era una ex colaboradora de Thomas Wayne. Ella había trabajado para su familia, había sido muy cercana y
dentro de la locura de la mamá, que también padecía de síndrome narcisista, parecía muchas cosas ahí muy raras, muy feas, pues le escribe una carta. Y ella siempre le mandaba cartas a Thomas Wayne que nunca eran respondidas. Entonces le dice a su hijo que por favor se la mande. Y él, cuando ve la carta y lee, que se da cuenta que ella le escribe a Thomas Wayne diciéndole sobre su hijo, es decir, el de ella y él, ¿no? Y es en referencia a este Arthur. Entonces, pues es otro punto de quiebre en el cual pues él dice, es que ¿cómo no me abandonaron? O sea, tratando de echarle la culpa toda a Thomas Wayne. Y por más que intenta acercarse a él, se topa con su hijo, ¿no? Es decir, a Bruce Wayne en una escena en la mansión, en el patio trasero y todo. Y bueno, lo ve y es cuando uno de estos que eran los guaruras le dice, oye, déjalo en paz, ¿no? Porque ya lo tiene agarrado de la cara, ya le tiene poniendo una sonrisa y demás. Quién sabe qué hubiese llegado a hacer, ¿no? Pero bueno, lo rescatan. Y ahí le dice él al cuidador, oye, es que quiero hablar con él porque mi madre, ¿no? Ella estuvo trabajando con él le dijo su nombre y todo. Y este güey le dice, no, ¿sabes qué? Es que tu mamá estaba loca, o sea, tenía alucinaciones, no sé qué. Y él no se lo cree. Bueno, total que logra colarse a un teatro y todo, en donde estaba Thomas Wayne. Y él le dice, lo logra interceptar en el baño. Le dice, oye, es que pues tú eres mi papá, ¿no? ¿Y por qué nos abandonaste? ¿Por qué nos dejaste y todo? Y él le menciona, oye, es que espérate, tu mamá sufría de ciertas alucinaciones. Incluso tú eres adoptado, tú no eres mi hijo. Y le golpea, le advierte, oye, no te vuelvas a acercar a mi hijo, ¿no? Y esto es otra más que lo empieza a orillar a lo que terminó, ¿no? En el sentido en el que pues dices que no es posible, ¿cómo es que mi mamá tenía esto, ¿no? Acude a cerciorarse realmente de que todo esto que le mencionó Thomas Wayne era verdad, ¿no? Va al Arkham Asylum, o esta institución mental de Arkham, y logra obtener los archivos de la mamá, en donde efectivamente vemos que su perfil psicológico tiene estos trastornos, que maltrataba a su hijo, que había sido denunciada porque pues había dejado que los padrastros abusaran de él, incluso hasta le causaron pues un trauma cráneoencefálico. Entonces esto es algo de donde deriva toda esta risa que él padece, ¿no? Ahí vemos cómo es que muchos de esos traumas, que muchos de los que llegan a tener pues trastornos de psicosis, estos trastornos bastante fuertes, pues se derivan muchas veces del traumatismo en la infancia. Y él lo padecía, él se da cuenta que todo era una mentira, y que la mamá había sido otra de estas personas que lo habían hecho sufrir, que lo había adoptado, que había dejado que abusaran de él. Entonces él dice, entonces ¿a quién estaba cuidando? No, prácticamente pues pierde también su empleo, porque él se le ocurrió al tonto llevar su pistolita a todos lados, y en una de estas presentaciones pues se le cayó ahí en frente de los niños la pistola. Él quería adaptarlo para hacer algo de comedia, ¿no? Dentro de su acto también. Y esto pues le trae bastantes consecuencias. Obviamente una persona con psicopatía pues no le entiende estas cosas, ¿no? ¿Cómo le vas a mostrar a un niño una pistola? Eso pues realmente ya estamos viendo de lo que se va tratando. Y bueno, dentro de toda la ciudad, bajo la pobreza, bajo la desesperación, bajo todas estas cuestiones que había en política, y en el que Thomas Wayne estaba corriendo para ser el alcalde de la ciudad, vemos cómo se refleja mucho, ¿no? Como ejemplo, aquí en México, cuando se pensaba de que Carlos Slim pues se metiera a participar para correr para presidente, ¿no? Era algo chistoso, pero es lo que refleja en esta película. Una ciudad desesperanzada, una ciudad en la búsqueda de que haya mejoras, de que se resuelva todo, y están viendo pues en una de las personas que pues está alejada de la política, que es un empresario, que es esto, y bueno, ahí que todos creen que es respetable, ¿no? Porque siempre dentro de la élite siempre se menciona como que pues son los que no se meten en cosas negras, son los más respetables, y por eso tienen dinero, ¿no? Quién sabe qué clase de fichita era, pero efectivamente vemos en la película cómo él no está en contacto o en los zapatos de la ciudadanía. Él está ahí en el teatro, y hasta el mismo Arthur se lo dice, ¿no? Es que tú
tú nunca has estado, no sientes lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Ustedes están totalmente desconectados de este mundo, porque no, ya se acabó, estamos viviendo una sociedad en la que se acabó de cierta manera esto, de que la gente se ponga en los zapatos de qué es ser el otro, ¿no? Y ante todo, pues ya se estaba gestando en la población todo un movimiento después de lo que él había hecho a estos 3 grandes ejecutivos de las compañías Wayne, ¿no? Aparece en la televisión y mucha gente pues se va dando cuenta, ¿no? Lo agarra como si fuera un justiciero, porque no eran muy bien vistos estos 3 personajes, ¿no? Eso que había pasado en el metro, más aparte de otras cosas en las que han de haber estado involucrados. Y pues la gente se empieza a poner máscaras de payasos, intentando imitar este tipo de situaciones, tratando de ser justicieros entre comillas, ¿no? Pero él no lo ve como si él fuera el líder de este movimiento. Él simplemente le da gracia que la gente se empiece a vestir como payaso, que lo empiece a admirar a él, pero hasta ahí, ¿no? Él no trae una agenda en concreto y él simplemente pues está harto del abuso, harto de la injusticia hacia con él, de la vida para con él. Y posteriormente él, dentro de todo este trance que va llevando poco a poco a convertirse finalmente en el Joker, es darse cuenta que todo aquello constructo social por el cual él vivió era una falacia. Y entre más loco o más real, por así decirlo dentro de sus palabras, iba tirando todo rastro de poca humanidad que él había adquirido, ¿no? Se va dando cuenta que la novia que él creía tener, pues todo había sido una ilusión. Y ahí pasa una escena muy fuerte, que posteriormente muchas de las cosas por las que él pues trató de vivir, como el convertirse en un gran cómico, lo tira por la borda. Incluso pues termina con la vida de uno de sus ex compañeros laborales, que lo echó de cabeza porque él fue el que le vendió el arma, y posteriormente le dijo al jefe que él le había intentado pedir que le vendiera un arma, ¿no? O sea, como para que él no le hiciera nada después del escándalo que había hecho en el hospital donde estaba él pues dando una función de payaso para niños, y se le cayó la pistola. Entonces él agarra, van a verlo porque estaban preocupados sus compañeros por los detectives que habían ido a verlos derivado de este asesinato, ¿no? En el que ya van dando con la pista del asesino. Y lo van a ver, le llevan una botella como para preguntarle, oye, ¿y qué les dijiste a los detectives, no? Porque nos han estado yendo a buscar. Total que él pues termina en un arranque de furia, terminando con la vida de uno de estos. Y al otro, que era un enanito, pues lo deja y le dice, es que eres la única persona que nunca fue mala conmigo. Ella lo deja ir y todo. Y él finalmente vemos ahí una de las escenas que va a ser quizás una de las más icónicas dentro del cine, ¿no? Cómo va bajando esa escalera iluminada, bailando, sintiéndose finalmente realizado de lo que él en verdad era. Y ahí vemos que no tiene ningún remordimiento ya, que es totalmente el Joker y que sabe a dónde va, ¿no? Porque toda esa escena, vemos como la película al inicio, todas las imágenes son con una iluminación bastante oscura, en donde cuando él estaba siendo abusado, bulleado, siendo víctima de la sociedad, y que él no era él. Y poco a poco, conforme se va él transformando en este personaje, las escenas cada vez se ven más iluminadas, ¿no? Como que a mayor despertar o a mayor noción de lo que él era, todo va cambiando, la música va subiendo de tono, la luminosidad, la saturación de los colores es mucho mayor, ¿no? Todo esto es increíble, por eso lo que les comento de la dirección, la fotografía y demás de la película, y aparte la música que te va poniendo en sintonía de lo que este personaje siente. Y entonces él acude efectivamente con este showman de ahí, a este programa y todo. Él sabe que lo iban a humillar otra vez, ¿no? Porque le habían recibido una llamada que le decían, oye, es que tu interpretación causó un gran revuelo entre el público y quisiéramos invitarte acá, ¿no? Pero eso fue una humillación, ¿no? O sea, él ya sabe a lo que iba, ¿no? Yo creo que una persona dentro de esas características, todo ese golpe, toda esa, pues, destrucción que lo llevó a hacer eso, pues haría lo peor, ¿no? Entonces va a este show, a este programa,
Y pues le termina él diciendo y confesando lo que había pasado con estos 3 ejecutivos de Gotham. Le lanza realmente todo lo que es, ¿no? Todo el sentir de lo que había provocado la sociedad y gente como él, el que él mencionaba, que tú eres malvado, eres de esa gente que me ha hecho daño. Él dice, pero ¿por qué yo malvado, no? Yo soy, pues, un comediante, ¿no? Y él le empieza a mencionar de que que él es parte de ese sistema, de aquellos súper ricos que dicen y deciden el que debemos de reírnos. Y se menciona, o sea, de quién reírse, qué es lo chistoso, qué es lo que no es chistoso, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y ustedes piensan que simplemente nos vamos a sentar como niños buenos y que no nos vamos a comportar mal o a llenar de violencia, ¿no? Eso es lo que le menciona y ¡pum! Lo termina, ya saben qué haciendo, ¿no? Es algo que toda la gente lo ve, toda la gente pues al saber de estas personas, estas 3 grandes ejecutivos y que pues él los mató y les dijo, es que ellos no eran buenos, ellos eran malos, ellos eran como tú, eran esto, lo peor, ¿no? Y bueno, toda la ciudad estalla, ¿no? En el sentido de que es para ellos un líder, la cabeza de este movimiento, porque todos se dan cuenta, mira, es él por el que estamos peleando, es él el que le dio la voz a los desfavorecidos, a los aplastados, a los oprimidos, a los que no tienen voz, a los que no deben de levantarse, a los, ya saben, ¿no? Entonces esto estalla, pero él lo dijo en la presentación y dijo, oye, tú vienes de parte del movimiento, y dice, no, yo no pertenezco a ningún movimiento, no, a mí no me metas en eso, simplemente estoy aquí para pues mencionar algunas cosas, ¿no? Y es esto lo que nos va dejando ver este nacimiento del Joker. La ciudad estalla y vemos aquella icónica escena que en los cómics, que en las películas pues sale, ¿no? Un Bruce Wayne con sus padres saliendo del teatro en la noche en un callejón, y dentro de todo este pues ajetreo de la ciudad, un tipo, un cualquiera con una de estas máscaras de payaso, pues es donde da nacimiento a Batman. Esa misma noche nace Batman, esa misma noche nació un Joker, aunque bueno, al final, el final, chispas, es muy bueno, pero yo siento, eso depende de ustedes que crean que haya sido el final, en donde él aparece en una institución mental con una psicóloga que le está analizando, le está preguntando si recuerda por qué está dentro de esta institución. Y bueno, esta psicóloga se parece mucho a aquella persona que estaba como trabajadora social, la que le daba sus citas para escucharlo y para darle el tratamiento médico, ¿no? Bueno, aquí en esta escena termina él corriendo saliendo de este cuarto con los pies, ya saben, llenos de lo que quedaba de la psicóloga. Y bueno, ahí aparece corriendo, ¿no? Como si nos dieron visto a que todo aquello simplemente era una broma del director Todd Phillips, en el cual el Guasón, al igual que en todas sus historias, pues es muy ambigua en el sentido de no darte realmente el origen de este personaje. ¿Quién es el Joker? Aquí, ¿qué tal si todo, al igual que con lo de la novia, que con lo de lo que le dijo el presentador Murray, de que él daría todo por tener un hijo como él, si era verdad, ¿no? Si todo esto que él estaba ahí, todo este delirio de que todos lo estaban alabando al final como un gran líder, como haber hecho algo grande, todo no fue más que una alucinación de él, ¿no? Puede ser esto, o puede ser que lo hayan atrapado posteriormente, quién sabe. Esto es algo que, digo, es una película muy buena. Realmente la actuación de Joaquin Phoenix fue increíble. Se mete tanto en el personaje, se preparó tanto para estar en los zapatos de una persona así. Y bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? Porque realmente estuvo buena. Sí, se generó muchísima polémica en esto. En tiempos como los actuales, pues realmente no sería raro tener personajes así. Y vemos como mucha gente a veces que dice, oye, es que cómo es que puede haber gente, y no por justificarlos, no, porque eso sería terrible, pero vemos que mucha gente que quizás dice, oye, cómo es que esta persona que quizás, no sé, de pequeño se divertía, era una gente inocente, llegó a convertirse en ese monstruo social, ¿no? ¿Cómo pudo llegar a ser?
Y vemos que el sistema, señores, tiene mucha culpa dentro de esto. Sistema económico, desgraciadamente, y más en economías donde las desigualdades son tan enormes como aquí en México, pues vemos que estos Jokers es el pan de cada día. Que estos personajes que deciden quitarse todas las máscaras y quitarse toda aquella cuestión que puede ser, no sé, ética, moral o aquello que le enseñaron que era malo, pues se los quite simplemente para sobrevivir, para deshacerse y decirle basta al abuso de un sistema que jamás le va a permitir una movilidad social. Por eso, si no cambiamos el sistema, señores, estas cosas van a poder seguir pasando. No es alentarlo, sino que sí es correcto que lo pongamos en los discursos, ¿no? En las pláticas que tengamos, cuando tengamos oportunidad de mencionar estas cosas que pasan y no ocultarlas, censurarlas, porque son muy fuertes. Yo decir, mira, es que por eso llega la gente a comportarse como animales, ¿no? Pero bueno, se despide Pablo de su Gran Humana MX y recuerden esto siempre, piensen siempre críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo programa. Hasta luego.